reología, el estudio de cómo fluyen los fluidos, valga la redundancia, ¿ya? Hay fluidos que son muy fluidos y hay fluidos que son lo contrario, son antifluidos, ¿ya? Los fluidos muy fluidos son, por ejemplo, el alcohol y el agua, y fluidos poco fluidos, ¿ya? Son, está la miel, está la lava, etcétera, ¿ya? Y para que se consiga desplazamiento en un fluido, se requiere de deformación, ¿ya? Se requiere que haya una presión transversal, ¿ya? Una presión que empuje al fluido hacia un lado, ¿ya? O sea, si tienen un río, si la presión es presión de compresión, el fluido solo es aplastado, pero si hay una presión hacia el lado, ¿ya? El fluido va a empezar a desplazarse, ¿ya? Entonces, la semana pasada estudiamos mecánica de fluidos, hidrostática e hidrodinámica, ¿ya? Y ahora vamos a ver la relación entre desplazamiento de un fluido y deformación. Así que les comparto pantalla. Tema de hoy, reología. Entonces aquí estamos viendo fluidos vibrando, ¿ya? Estas cosas se vuelven interesantes, por ejemplo, con sémola, ¿ya? Sémola sobre un parlante. El parlante tiene forma muy compleja de vibrar y, por ejemplo, la sémola intenta seguir la vibración del parlante. Objetivos de hoy, en términos de conceptos: primero, reología; en segundo lugar, reogramas, gráficos que indican cómo los fluidos fluyen; y en tercer lugar, viscosidad, ¿ya? Y cuarto, fluidos newtonianos y no newtonianos. En primer lugar, concepto de reología. La reología es la rama de la física que se dedica al estudio de la relación entre deformación y flujo de materia. Son dos conceptos entonces, deformación y flujo, y ambos conceptos están interrelacionados, ¿ya? También el comportamiento de cada fluido nos permite categorizarlos, básicamente en fluidos newtonianos y no newtonianos, y fluidos con memoria y sin memoria, ¿ya? En el contexto de Chile, la reología es muy importante, dado ciertas actividades económicas que se hacen, ¿ya? Por ejemplo, en geología es particularmente importante los estudios de movimiento de hielos, agua, la sal, el magma, y en los estudios de rocas en procesos de deformación, ¿ya? Ustedes saben que Chile es un país minero, así que es muy importante la reología. Y también, cuando se hace una perforación, en minería, por ejemplo, para que la broca no se estropee, se agregan fluidos especiales, se agregan polímeros, ¿ya? Entonces, un desafío para los químicos, crear polímeros más eficientes, ¿ya? Algo muy apetecido en Chile, ¿ya? Entonces aquí dice, las características reológicas son sumamente importantes en lodo de perforación, fluido de perforación de yacimiento, fluido de reacondicionamiento y terminación, cementos y fluidos y píldoras especializados. Las características reológicas de los lodos se miden continuamente durante una perforación, porque a medida que la broca baja, va cambiando el tipo de sedimento, y esto afecta las características físicas del fluido. Así que, como se va midiendo continuamente, se ajustan agregando aditivos o diluciones para cumplir con la necesidad operativa, ¿ya? También, obviamente, esto tiene relación con química y farmacia y con ingeniería de alimentos, ¿ya? Porque se trabaja con fluidos. Ya, vamos a ver cómo se construye un reograma, ¿ya? Un gráfico de fluidez.
Pero para eso hay que tener ciertos conceptos claros, los conceptos que se utilizan en un reograma. En primer lugar, el perfil de velocidades, ¿ya? ¿Qué cosa es el perfil de velocidades? Nos muestra cómo cambia el vector velocidad en función del espacio, en función de X, Y y o Z, ¿ya? En un fluido en movimiento, la rapidez depende de la profundidad, en el caso de un río, o de la distancia al eje, en el caso de una tubería, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un río, si hay una corriente muy fuerte en la superficie, a medida que descienden, a medida que van hacia el fondo del río, esa corriente empieza a desaparecer. Los vectores de velocidad tienden a cero en el fondo, ¿ya? O sea que en un río la velocidad disminuye con la profundidad. En cambio, en un fluido que viaja por una tubería, la rapidez es máxima en el centro y hacia los bordes la rapidez disminuye, ¿ya? En los dos casos estamos describiendo un perfil de velocidades. O sea, estamos diciendo cómo cambia el vector velocidad en función del espacio, ¿ya? ¿Alguna duda? Álvaro, Gustavo, ¿alguna duda? Álvaro dice que no hay dudas. Gustavo dice que no, ¿ya? Ok. Entonces, primera variable es el perfil de velocidades. Por ejemplo, en una tubería se puede observar un perfil parabólico, ¿ya? Lo que implica que la parábola tiene un máximo en el centro, ¿ya? Y la velocidad indicada por la parábola disminuye hacia los lados, simétricamente. Entonces aquí tenemos una tubería. En el eje, como pueden ver, lo que mostramos es la rapidez en función del radio, en función de la distancia al eje, ¿ya? Y aparece una parábola, siendo la velocidad máxima en el centro, y es simétrico, ¿ya? Ese es un perfil de velocidades. La variable matemática que usamos para trabajar con el perfil de velocidad es el gradiente de la velocidad. Gradiente es la razón de cambio respecto del espacio. O sea, mostramos cómo cambia la velocidad al cambiar X, Y, Z o alguna otra cosa, como R. El gradiente de velocidad se simboliza con gamma, es la razón de cambio de la velocidad del fluido respecto de la vertical, ¿ya? Dice vertical porque típicamente se usa el eje vertical, ¿ya? Para medir el gradiente de velocidad, ¿ya? Por defecto es Z. Así que gamma es la pendiente del gráfico B versus Z en la coordenada Z correspondiente. En la coordenada Z que ustedes arbitrariamente hayan definido como Z, ¿ya? Ejemplo, aquí hay una recta donde podemos ver que justo en el cero la rapidez es máxima, ¿ya? Y a medida que aumenta Z, que podría ser la profundidad de un río, a medida que aumenta Z, la rapidez se va anulando, la rapidez va tendiendo a cero, ¿ya? Entonces en este caso, Z podría ser la profundidad, Z igual a cero es en la superficie del río, donde la rapidez es máxima, que valdría 2 según la fórmula. Cuando Z vale 0, la rapidez vale 2. Y a medida que van bajando, la rapidez disminuye. Y gamma es la pendiente o la razón de cambio. O sea, variación de velocidad partido por variación de Z. Y esto nos da menos 5 unidades segundo la menos 1. ¿Ya? Entonces, gamma es la pendiente del gráfico rapidez versus espacio. En este caso, Z. ¿Ya? ¿Se entiende por qué menos 5?
¿Por qué dio menos 5 gamma? ¿Se fijaron? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Decía 2 menos 5z. ¿Ya? La pendiente es menos 5. Ya. Segunda variable, el esfuerzo o tensión cortante sigma, que es una presión, así que se mide en pascales o newton dividido por metro cuadrado. La variable sigma nos permite cuantificar la presión lateral en la superficie de un fluido, y esa tensión o presión es la responsable de que el fluido se mueva. ¿Ya? ¿Cómo se mide? Imaginemos un fluido con un gradiente de velocidades, o sea, con velocidades que cambian en el espacio. Podría ser un río con agua desplazándose hacia la derecha. ¿Ya? Río con agua desplazándose hacia la derecha. Es decir, la rapidez es máxima cuando z vale 0, o sea, arriba, y a medida que bajan, la rapidez empieza a disminuir, y en el fondo es 0. ¿Ya? Ahora que sabemos que sigma cambia, coloquemos una superficie flotante, como por ejemplo una plancha de Plumavit, ¿ya? Entonces aquí está el río en azul, ¿ya? La superficie de Plumavit con un área A, ¿ya? Si ustedes no colocan una cuerda en el Plumavit, ¿ya? Se va a desplazar con la velocidad del río, con una velocidad v hacia la derecha. Pero si colocan una cuerda, esa cuerda va a anular el movimiento de la plancha de Plumavit, de modo que podemos medir la fuerza que genera el río, no midiendo la fuerza que genera el río, sino midiendo la fuerza que está en la cuerda, porque por acción y reacción, ¿ya? Tienen que sumar 0, ¿ya? Son iguales en magnitud, pero opuestos en sentido, ¿ya? Así que es difícil medir la fuerza que genera el río, pero es fácil medir la tensión de la cuerda, y en magnitud son iguales, ¿ya? Entonces en esa cuerda podemos colocar un dinamómetro, o sea, un medidor de fuerzas, un resorte, ¿ya? Y viendo cuánto cambia de tamaño el resorte, tenemos la fuerza. Tenemos la fuerza en la cuerda, y esa fuerza en la cuerda es igual en magnitud a la fuerza que genera el río, ¿ya? Sigma se define como una presión, o sea, fuerza dividido por área. Por lo tanto, la fuerza va a ser la fuerza que medimos en la cuerda, ¿ya? Y el área va a ser el área de la plancha de Plumavit, ¿ya? Entonces les reitero, medimos la fuerza que genera el río con la cuerda, que puede tener un resorte. El área va a ser el área de la plancha de Plumavit. Dividiendo fuerza por área tienen presión, y eso en este contexto se llama sigma, ¿ya? Tensión cortante. Ya, sigma entonces igual a fuerza dividido por área, ¿ya? Ahora que ya sabemos lo que es gamma y lo que es sigma, podemos graficar sigma versus gamma, ¿ya? Siempre cuando digan algo versus otra cosa, ¿ya? El segundo término es el que va en el eje horizontal, en la abscisa. Entonces, en este caso, sigma va en el eje vertical y gamma va en el eje horizontal, y eso se llama reograma, ¿ya? Y la pendiente del gráfico, sigma versus gamma, se llama viscosidad. Se representa con la letra griega eta,
y se mide en pascal multiplicado por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un reograma? Es un gráfico sigma versus gamma y la pendiente es la viscosidad. Obviamente, el gráfico más obvio va a ser una línea. Esa es nuestra referencia. En física siempre ocurre eso. ¿Ya? Nuestra referencia es la línea. No implica que los fluidos reales sean lineales, pero sí sirve de referencia matemática. Se define fluido newtoniano como aquel fluido con un reograma lineal. O sea, es un fluido ideal. O equivalentemente, como un fluido que posee una viscosidad constante, porque acabo de decir que la viscosidad es la pendiente. Y la pendiente de una recta es constante. Entonces aquí tenemos un reograma de un fluido ideal, de un fluido newtoniano, donde se grafica sigma en pascales en función de gamma, que es el gradiente de velocidades, medido en sigma a la menos 1, y eta, la pendiente del reograma, para un fluido newtoniano va a ser constante, porque el ángulo no cambia, el ángulo de esta línea. ¿Ya? No se olviden entonces, la viscosidad es la pendiente del reograma, medida en pascal multiplicado por segundo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Benjamín, ¿alguna duda? Ya. Entonces no se olviden, si profesionalmente tuvieran que aplicar esto, les pasan distintos fluidos y los tienen que caracterizar. ¿Qué hay que hacer? Hay que generar el reograma. ¿Ya? Ahí está toda la información física de un fluido en un gráfico sigma en función de gamma. ¿Ya? La viscosidad entonces va a ser la pendiente del reograma. Entonces aquí estamos viendo distintos tipos de reogramas. El primero que está a la izquierda son fluidos sin memoria. Es decir, dado un valor de gamma, tenemos un valor de sigma. Ese es un fluido sin memoria. Y a la derecha, el segundo gráfico, tenemos fluidos con memoria. Es decir, dado un valor de gamma, tenemos dos valores de sigma dependiendo del pasado. ¿Ya? Fíjense que son como unas alitas parecidas a elipse con flechas. Entonces, cuando ustedes tienen gamma, ¿ya? Cuando ustedes tienen gamma, eh, y tratan de leer el valor de sigma, van a tener dos valores de sigma, ¿ya? Dependiendo de si gamma está creciendo o disminuyendo, ¿ya? O sea que uno dice, si gamma actual es mayor que gamma en el pasado, está creciendo, así que tengo cierto valor de sigma, y por otro lado, si gamma actual es menor que gamma en el pasado, entonces gamma está disminuyendo, así que tengo otro valor de sigma. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Como hay dos curvas, ¿ya? Cuando es un fluido con memoria, como hay dos curvas, ¿ya? Cuando ustedes intersectan la curva con sigma, van a tener un valor abajo y un valor arriba, dependiendo de si gamma está aumentando o disminuyendo. Ese es un fluido con memoria. El valor de sigma, el valor de la presión, depende del pasado. ¿Ya? Y eso nos permite saber si está aumentando o si está disminuyendo. Nos permite saber si están apretando el fluido o si están disminuyendo la presión. ¿Ya? En la sémola líquida, si ustedes aumentan la presión, de repente si la aumentan, se vuelve sólida y se puede caminar en la sémola. Pero si la disminuyen, ¿ya? Se vuelve líquida y ya no se puede caminar. ¿Ya? ¿Se entendió?
¿Sí? Ya. Entonces, ejemplo de fluido con memoria, la sémola. Ejemplo de fluido sin memoria, el agua. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primero de los gráficos, los fluidos sin memoria. La referencia es la recta, que es el fluido newtoniano, lineal. En cambio, letra A es algo más que lineal. Algo más que lineal. Una parábola, una cúbica, eso es más que lineal. Y ese fluido se llama dilatante. ¿Ya? En cambio, un fluido menos que lineal, ¿ya? Una raíz cuadrada, porque significa elevar a 0,5, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Se llama fluido pseudoplástico, ¿ya? Por otro lado, el siguiente gráfico, el gráfico de más a la derecha, tenemos fluidos con memoria. Cuando es con memoria, pero más que lineal, letra C, se llama tixotrópico, y cuando es con memoria, pero menos que lineal, se llama reopéctico, ¿ya? Entonces, ejemplos de fluidos sin memoria: newtoniano, el agua, el alcohol y la leche; dilatante, o sea, más que lineal, la harina de maíz, la sémola, ¿ya? El chocolate; y menos que lineal, el pseudoplástico, como la mostaza o la pulpa de papel, ¿ya? Todo esto afecta a la viscosidad, porque en el caso newtoniano la viscosidad es constante, mientras que en el dilatante y el pseudoplástico la pendiente cambia, y la pendiente es la viscosidad, ¿ya? En el pseudoplástico la pendiente tiende a cero, y en cambio en el dilatante la pendiente tiende a infinito, ¿ya? Dependiendo del valor de sigma, dependiendo del valor de gamma, ¿ya? Fluidos con memoria, más a la derecha, ¿ya? Tenemos tixotrópico, fluido con memoria pero más que lineal, como la miel y el yogur; y letra D, el reopéctico, fluido con memoria pero menos que lineal, que sería la clara del huevo, ¿ya? Esto nos permite entonces clasificar los fluidos gracias al reograma, y con eso obtener un parámetro que nos permite saber cómo se va a comportar, por ejemplo, en una industria, con ciertas máquinas. Eso nos da la viscosidad, ¿ya? El rango de operación, gamma entre tanto y tanto, así que la viscosidad entre tanto y tanto, ¿ya? ¿Alguna duda? Sofía, ¿alguna duda? Ninguna duda, profe. Ok. Bueno, entonces eso es la materia que había que ver hoy día, ¿ya? Mañana hacemos la ayudantía. Ojo que es online, ¿ya? Porque el comité COVID, debido al aumento de casos de coronavirus, ¿ya? Ha solicitado que las actividades presenciales las hagamos online, ¿ya? Así que mañana tenemos la ayudantía, este tema, pero vía Zoom, ¿ya? Entonces, si no hay más consultas, no hay consultas, ¿ya? Lo dejamos hasta aquí, ¿ya? Hasta luego, que estén bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao.